Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo vídeo desde el Facebook de psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, que todos los miércoles en este horario a las 5 hacemos estas emisiones en directo. Ya saben, si quieren volver a ver todos los vídeos en directo pasados, pueden ir al canal de YouTube, al canal de YouTube Pino Lorenzo, Pino Lorenzo, vamos a buscarlo, vamos a aprovechar mientras se va uniendo gente para buscar el nombre, que ahora me acabo de quedar en blanco. Pino Lorenzo, canal Pino Lorenzo de YouTube. Bueno, mi nombre es Pino Lorenzo y para los que no me conozcan, soy psicóloga y psicoanalista integrante de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Escuela que desde hace más de 40 años está en funcionamiento y además que se encarga pues casi diariamente por diferentes vídeos, por diferentes formas y por diferentes compañeros y compañeras psicoanalistas de difundir el psicoanálisis. Hoy vamos a tratar el tema del masoquismo. Este tema lo abordó ya, como saben, pueden hacer las preguntas en directo, sobre todo en la página de psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, ¿vale? Es desde esta página donde yo puedo ver las preguntas en directo. Desde los otros lugares no, con lo cual, si quieren hacer una pregunta van a tener que meterse en esta página de Facebook. Bueno, el masoquismo es un tema que ya Freud abordó en el texto de 1905, 3 ensayos para una teoría sexual. Pero hoy nos vamos a acercar a este concepto desde el texto El problema económico del masoquismo, ¿vale? Que ya es de 1924, bastante posterior. Pero él ya por primera vez, o por lo menos por primera vez en la obra, habla sobre el masoquismo y dice que sería un par antitético, sadismo-masoquismo, y que dice que el sadismo sería la tendencia a causar dolor al objeto sexual y el masoquismo sería a ser maltratado por el otro, por el objeto sexual. Nos dice aquí que es la más frecuente de las perversiones, la más frecuente y la más importante de las perversiones sexuales humanas, ¿vale? El sadismo-masoquismo. En este texto hace un acercamiento a esta perversión que luego en el texto que comenté antes va a desarrollar en profundidad. Y entonces al principio dice, bueno, el sadismo puede ser el origen del sadismo o esa inclinación del hombre a satisfacerse con la producción del dolor en el objeto sexual, se podría tener un origen en el acto sexual, ¿no? En gran medida nos dice, el acto sexual muestra una parte de agresión para ser efectuado, para ser llevado a cabo, ¿no? Agresión no en el sentido agresión de violencia, ¿no? Sino para poder ejecutar el acto sexual hace falta algo de agresión, ¿no? Y dice que de ahí puede provenir el sadismo, ¿no? Sin embargo, el masoquismo le cuesta más entender de dónde puede provenir, ¿no? Esta tendencia masoquista en el sujeto. Entonces nos vamos ahora al problema económico del masoquismo de 1924. Aquí Freud va a profundizar en el concepto del masoquismo y va a hacer una diferenciación. Va a diferenciar entre masoquismo erógeno, masoquismo femenino y masoquismo moral. Ahora vamos a entrar a ver
a entrar a ver y a diferenciar cada uno de estos masoquismos. Pero antes vamos a explicar un poquito con qué tiene que ver, con qué concepto va a tener que ver el masoquismo. Y Freud nos dice que tiene que ver con el concepto, con el instinto o la pulsión de muerte. Un concepto que ya venimos hablando en otros vídeos, y que si ven los vídeos pasados que hemos hablado de duelo y melancolía, hablamos de la pulsión de muerte, y creo que en otro vídeo pasado también hablamos de la pulsión de muerte y pulsión de vida, que son las dos pulsiones por las que se rige la vida de los sujetos, la vida psíquica de los sujetos, ¿no? Entonces, para acercarnos al tema del masoquismo, Freud nos introduce o nos dice que tiene que ver con la pulsión, concretamente la pulsión de muerte. Bueno, las pulsiones, tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte, serían las tendencias o las fuerzas psíquicas que tenemos en el aparato psíquico para la vida, ¿no? Para realizar cualquier acto. En cualquier acto que realicemos está la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La pulsión de muerte hace referencia, ¿no? Freud nos dice que la tendencia del aparato psíquico es la de volver, la tendencia del aparato psíquico e incluso la tendencia de la existencia del sujeto es mantener la energía o la tensión psíquica lo más baja posible. De tal manera que un aumento de tensión en el aparato psíquico es considerado como displaciente y su reducción o su disminución es considerada como placentera. Bueno, pues esta tendencia del sujeto, del aparato psíquico, a la que Freud la llama el principio del placer, tendría en la pulsión de muerte su máximo representante. La pulsión de muerte lo que vendría sería la tendencia también del aparato a volver al estado inorgánico del que partió. La vida se desarrolla, ¿no? Pero en un momento dado no existía vida. Es a partir de un momento determinado donde se empieza a generar la vida, ¿no? Pues la pulsión de muerte nos llevaría a ese estado inorgánico anterior a la vida. Esa sería la pulsión de muerte. Que representada en la vida de cada uno de nosotros, la pulsión de muerte vendría a representar la puntuación, el límite, la agresividad también, ¿no? La agresividad, ¿no? Una cierta cuota de agresividad es necesaria para la vida, ¿no? Pero como decía, el límite, ¿no? La puntuación, ¿no? La puntuación, ¿no? Es decir, que hay un límite, ¿no? Ya el propio sujeto es un sujeto mortal. No sé si me están haciendo comentarios, voy a poner un comentario. Vale, creo que no hay ningún comentario. Pero no solo existe la pulsión de muerte, nos dice Freud, ¿no? Es decir, la pulsión de muerte trataría como al estado de tensión mínima, ¿no? Es decir, los sujetos regidos por la pulsión de muerte serían aquellos sujetos que cualquier mínima acción o cualquier mínima cosa que les provoque tensión van a no realizarla o van a tender a descargarla, ¿no? Quiere decir, no van a tolerar bien las tensiones, ¿no? Con lo cual será ese sujeto que cualquier cosa que le produzca un mínimo conflicto, una tensión, lo va a abandonar, ¿no? Lo va a abandonar relaciones, lo que sea, ¿no? Ese sería como el sujeto puesto en el extremo de la pulsión de muerte. Pero Freud nos dice, no sé por qué, me extraña que no hayan comentarios, y si alguien de los que me está viendo puede comentar algo, hola, con un hola me vale, para yo asegurarme que están ahí, que son un ente físico.
Esto es un límite, ¿no? La pantalla es un límite entre ustedes y nosotros, ¿no? Y bueno, si alguien se comunica, le estaría agradecida. Bueno, no, pero Freud nos dice, pero no solo existe la pulsión de muerte, ¿no? Esa tendencia del aparato a volver a ese estado inorgánico, ¿no? Porque también Freud llega a decir que buen día, Karina, muchas gracias, muchas gracias. Freud, Jonathan, buen día, Jonathan, hola Clemence, buen día, buenas tardes para ti, gracias. Freud también nos llega a decir que la meta de toda vida es la muerte, ¿no? Nos dice Freud, ¿no? Pero luego nos dice que no solo existe la pulsión de muerte, que también está la pulsión de vida, eros, ¿no? Que sería todo aquello que viene a romper la tendencia del aparato psíquico a la muerte, a volver a lo inorgánico, ¿no? La pulsión de vida sería la interrupción, ¿no? Si antes hablábamos de un sujeto que no quiere tensiones, ¿no? Solo pulsión de muerte, solo tensión igual cero, la pulsión de vida va a ser la tensión, la interrupción, la vida en sí, ¿no? La vida en sí, ¿no? Que es la que además es la pulsión de vida, que además también reúne la pulsión de vida, eros o pulsión de vida, la pulsión sexual, ¿no? Es decir, la continuidad de la especie, ¿no? El sujeto humano es mortal, pero la especie es inmortal, ¿no? El sujeto humano tiene en sus células las células germinativas capaces de la inmortalidad, que provocan la inmortalidad de la especie, ¿no? Con lo cual la pulsión de vida vendría a interrumpir. El camino más largo ¿no? El camino más largo a la muerte sería la vida. Vale, entonces Freud nos dice que la pulsión de muerte, que es la que hoy vamos a tratar más en profundidad con el tema del masoquismo, tendría una parte de esa pulsión de muerte estaría dirigida al exterior en forma de agresividad. A la pulsión de muerte dirigida al exterior la llama pulsión de destrucción o sadismo. Pero nos dice que también parte de esa pulsión de muerte se queda en el interior del sujeto y lo llama masoquismo primario. Pero nos dice que además del masoquismo primario, también hay una parte de esa pulsión de muerte puesta en el exterior, pero que vuelve al interior. Y a eso lo va a llamar masoquismo secundario. ¿Vale? Masoquismo primario, la que está dirigida hacia el sujeto. Sadismo, la pulsión de muerte dirigida al exterior. Y masoquismo secundario, pulsión de muerte dirigida al exterior y vuelta hacia el propio yo. El otro día, en el vídeo de duelo y melancolía, hacían una pregunta sobre cuando hablábamos del suicidio. Concretamente hacían una pregunta sobre si el melancólico era un masoquista. Pues esta segunda forma de masoquismo secundario, estaría explicando la tendencia autodestructiva del melancólico y por supuesto del suicida, ¿no? Que el suicida sería el masoquismo más atroz y más llevado al extremo, el que llega a darse muerte a sí mismo. Bueno, pues sería un masoquismo secundario, ¿vale? Pulsión de muerte dirigida o agresividad o hostilidad dirigida al exterior, pero que vuelve hacia el yo. Les invito a todos los que no hayan visto el vídeo de Duelo y Melancolía que lo busquen en el Duelo y Melancolía. Hicimos 2 vídeos, Duelo y Melancolía y Manía y Suicidio y Manía, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube Pino Lorenzo. Vale, entonces Freud nos dice, lo que está claro es que en la vida instintiva humana hay una tendencia al masoquismo.
Pero ella va a plantear un problema, le va a plantear un problema a Freud, ¿no? Porque si Freud ha basado hasta ahora, hasta este momento de la teoría, ¿no? Estamos en 1924 con este texto, y hasta ahora ha basado todo el desarrollo de la teoría, entre otros principios, sobre el principio del placer, que es el principio que tiende a eliminar del aparato psíquico y por ende de la existencia del sujeto cualquier tensión o cualquier dolor o cualquier sufrimiento, ¿no? Entonces el masoquismo vendría a contradecir ese principio del placer y es lo que viene a resolver en este texto, ¿no? Vale. ¿No? ¿Cómo el dolor, ¿no? ¿Cómo puede ser el dolor buscado por las personas cuando lo que va a producir precisamente es un aumento de tensión displaciente en el aparato psíquico, ¿no? Se pregunta Freud, ¿cómo puede el masoquismo ser buscado por la persona o ser algo que aparece en la persona, ¿no? Entonces él nos va a describir tres formas de masoquismo: masoquismo erógeno o primario, masoquismo femenino y masoquismo moral. Las dos primeras formas van a tener van a tener una relación más estrecha con la sexualidad. Y el tercer masoquismo, el masoquismo moral, se va a alejar un poco más de la sexualidad, ¿vale? Vamos aquí a responder a una pregunta de Jonathan. ¿Cómo explica desde el analista la conducta del Marqués de Sade? Explícate un poco, Jonathan, si no te importa, ¿vale? Yo sigo y tú me vas explicando qué es lo que te llama la atención de la conducta del Marqués de Sade. Vale, masoquismo erógeno. Bueno, dice, de estos tres masoquismos, dice, vamos a empezar por el masoquismo que se nos hace más fácil a la observación, que es el masoquismo femenino. Y aquí nos describe unas fantasías masoquistas que presentaban pacientes hombres que tenían un contenido, ¿no? Un contenido masoquista, ¿no? Que además estos sujetos eran impotentes a causa de ellas, de estas fantasías, ¿no? Dichas fantasías culminaban con actos onanistas o masturbatorios o bien representaban por sí solas una satisfacción sexual. Con estas fantasías van a coincidir luego las representaciones ya en la realidad del perverso masoquista, ¿no? Que ya no solo la fantasea, sino que además la actúa, ¿no? La perversión sería la actuación de las fantasías, ¿no? Lo que el neurótico solo puede con la fantasía, el perverso lo lleva a la realidad. Pero el contenido de la fantasía sería el mismo, ¿vale? En el neurótico y en el perverso. Y consiste en lo siguiente: el sujeto es amordazado, vale. Bueno, leo el contenido de la fantasía y ya voy con tu pregunta. El sujeto es amordazado, maniatado, golpeado, fustigado, maltratado de una forma cualquiera, obligado a una obediencia incondicional, ensuciado o humillado. Mucho más raramente se incluye la mutilación. Vale, nos quedamos aquí. Sus apologías de la sexualidad en sus escritos. Entiendo, es clasificado dentro del masoquismo y sadismo. Bueno, yo no soy una experta en el Marqués de Sade. Puedo hablarte del sadismo y el masoquismo y tú tomar del sadismo y el masoquismo lo que no, tomar lo que te llegue y por ahí ver qué tiene que ver con el Marqués de Sade, con sus escrituras, ¿no? Vale. Inicialmente, la explicación más fácil ante esta fantasía podría ser que el sujeto se convierte o se posiciona en un lugar de niño
en un lugar infantil como un niño malo, que ha hecho algo que está mal, por lo que requiere un castigo. Pero nos dice Freud, si ahondamos un poquito más, ¿no? Si en el curso del tratamiento psicoanalítico con estos pacientes, ¿no? Que como decía antes son pacientes hombres, estamos en el masoquismo femenino, pero él observa esta fantasía masoquista en pacientes hombres. Pues si avanzamos un poquito más en el tratamiento psicoanalítico de estos pacientes, lo que vemos es que el sujeto en estas fantasías se transfiere a una posición femenina, a una situación, se transfiere en ellas a una situación característica de la feminidad, como es ser castrado, soportar el coito o parir, ¿no? Explico un poquito esto, ¿no? Es decir, en el desarrollo de esa fantasía, el sujeto se transferiría a estas situaciones o a estas situaciones con características femeninas, ¿no? Por eso toma el nombre de masoquismo femenino, ¿no? Por esta característica. Ser castrado, ahí podemos ver la producción del dolor, ¿no? Parir, también podemos ver la producción del dolor, y soportar el coito. Ya Freud nos habla que, ya antes hablábamos, ¿no? Cuando hablamos al principio de este vídeo del sadismo, decíamos que hay, y parte incluso de la pulsión de muerte se dirige al acto sexual, ¿no? El acto sexual requiere de cierta agresividad para ser llevado a cabo, ¿no? Y Freud nos dice en uno de sus textos que si un niño llega a presenciar o a escuchar el coito hecho por sus padres, va a fantasear con un acto violento, ¿no? Va a querer salvar a la madre o va a pensar que es un acto violento, ¿no? Y esto va a perdurar de alguna manera luego en el sujeto adulto, ¿no? En ese sentido, soportar el coito, ¿no? Entonces, nos dice Freud que este masoquismo, calificado como masoquismo femenino, sin embargo, toma muchos de sus elementos de la vida infantil, ¿vale? Vale. Dice, bueno, en el contenido manifiesto también de las fantasías masoquistas, también puede aparecer de forma manifiesta un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Al suponerse que el individuo ha hecho algo muy, muy grave para ser castigado con esos tormentos, ¿no? Pero nos dice Freud, el sentimiento de culpabilidad lo vamos a dejar para la última de las formas del masoquismo, que es el masoquismo moral. Segunda forma de masoquismo. Masoquismo erógeno o masoquismo también primitivo. Ya lo nombramos antes, ¿no? Sería aquella parte de la pulsión de muerte que se dirige hacia el organismo, hacia el propio sujeto, hacia el interior, ¿no? Por un lado, lo que ya explicamos de la pulsión de muerte, ¿no? Parte de esa pulsión, de esa fuerza del aparato, ¿no? De esa fuerza, ¿no? Esa energía del aparato se va a dirigir hacia el interior, ¿no? Y nos dice Freud, hola Pilar, buenas tardes. Nos dice Freud, dice ya el propio organismo ya tiene en su funcionamiento orgánico, ya tiene incluso esta pulsión de muerte dirigida hacia el propio organismo. El proceso de la apoptosis celular programada no es más que la muerte de las células y la renovación de células nuevas, ¿no? La necesaria muerte de células para que nuevas células puedan reproducirse o aparecer, ¿no? Con lo cual ya el propio organismo lleva inscrito esta pulsión de muerte, este masoquismo, ¿no? Masoquismo definido como pulsión de muerte dirigido hacia sí mismo, ¿no? Incluso la misma vida, ¿no? Que
tiene un final, ¿no? Que vamos a morir. El propio sujeto orgánico tiene en sus genes también, tiene esa pulsión de muerte también que le va a llevar en algún momento, ¿no? Tiene todo ese desarrollo del envejecimiento celular y todo ese desarrollo del envejecimiento del cuerpo hasta finalizar en la muerte, lo tiene inscrito en sus propios genes, ¿no? Quiero decir que ya ahí se ve la pulsión de muerte a nivel orgánico, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no pensar que también a nivel psíquico pueda aparecer ese elemento masoquista? Como decíamos antes, de placer en el dolor, ¿no? De placer en el dolor, de placer en el dolor. Esto por un lado, pero por otro lado también nos dice Freud, en el niño, ¿no? El dolor o el displacer, así como cualquier proceso interno en el niño que sobrepase determinados límites cuantitativos, va a conllevar o va a provocar una excitación, nos dice Freud, ¿no? El niño siente, por ejemplo, una tensión, una necesidad del hambre, ¿no? La necesidad de comer, el hambre le provoca una tensión física que da lugar en el bebé al llanto y que conlleva que la mamá, le dé de comer al niño, ¿no? Pues esa tensión va a provocar, nos dice Freud, una excitación. Y ya cuando hablamos del término de excitación, ya estamos hablando del orden de lo psíquico y lo sexual. Pero pensemos que Freud también nos dice que en el acto de alimentarse, el niño no solo está calmando una necesidad orgánica, básica, alimenticia, también se está provocando placer mediante el chupeteo, ¿no? El acto de succionar le produce al niño el ingreso del alimento que le permite vivir, pero además el propio acto de succionar se convierte en un acto placentero, que luego el niño va a repetir por el chupeteo del pulgar o por el chupeteo del chupete, ¿no? Es decir, que cualquier tensión que aparece en el aparato va a provocar una excitación. También nos dice Freud, el dolor o el displacer va a provocar una excitación. Con lo cual podríamos con esto decir que el masoquismo, que el placer en el dolor sería constitucional en el sujeto, como nos lo está diciendo aquí Freud, ¿no? Vale, y este sería masoquismo erógeno o primario, ¿no? Y luego nos vamos al masoquismo moral, que quizá puede ser el que más nos pueda interesar, porque en la consulta, en la clínica psicoanalítica, pues es lo que más podemos ver. Si no todos los días, pues casi todos los días, ¿no? El masoquismo moral. Hemos de decir que esto, como decía ahora, ¿no? El masoquismo erógeno constitucional es algo que está en todos los sujetos, ¿vale? Están todos los sujetos somos masoquistas. Luego va a depender de la cantidad, del grado mayor o del grado menor, ¿no? Además, también Freud nos viene a decir que el masoquismo erógeno no es que sea ni bueno ni malo, es constitucional, ¿no? El masoquismo que podríamos considerar dañino o negativo es el masoquismo moral, ¿no? Que es el que vamos a hablar ahora. Vale. Este masoquismo se caracteriza por mostrar una relación menos estrecha con la sexualidad que los anteriores. A los tormentos o masoquismos anteriores, ¿no? Que se enlazan a que provengan de la persona amada, en este caso en el masoquismo moral no es necesario que provengan de la persona amada.
pueden provenir de cualquier persona y de cualquier lugar. Freud nos dice, el verdadero masoquismo ofrece la mejilla a toda posibilidad de recibir el golpe, ¿no? Esto es como una frase para enmarcar, ¿no? El verdadero masoquismo ofrece la mejilla ofrece la mejilla a toda posibilidad de recibir el golpe, ¿no? Vale, nos inclinaríamos entonces a pensar que lo que hablábamos antes, ¿no? Del masoquismo secundario, que la pulsión de muerte dirigida hacia el exterior ha vuelto contra el yo, en forma de masoquismo. Y Freud nos dice que él descubre este masoquismo moral, bueno, no sé si lo descubre, lo observa, no sé si lo descubre en este preciso hecho que voy a relatar ahora, pero él observa una conducta particular que se da en algunos de sus pacientes neuróticos. Y dice que ante el alivio de los síntomas que traen al neurótico a su consulta, o ante la mejoría de su enfermedad, o incluso ante la frase del psicoanalista de decirle qué bien, va mejorando la cosa, había pacientes que empeoraban temporalmente, que lejos de continuar con esa mejoría, empeoraban temporalmente, ¿no? Es decir, había como en ellos, nos dice Freud, una tendencia a no querer curarse y a ver la terapia como un peligro, ¿no? Muchos de estos pacientes interrumpían la terapia en este momento, ¿no? O como decía antes, empeoraban en su sintomatología y interrumpían la terapia, ¿no? Entonces, dice, lo que hay en juego en ellos va a ser un factor moral. Por eso masoquismo moral, ¿no? Factor moral en el sentido de un sentimiento de culpabilidad que haya su satisfacción en la enfermedad y no quiere renunciar al castigo que la misma significa. Es decir, que la enfermedad para estos sujetos sería una manera de calmar un sentimiento de culpabilidad, en ese sentido, por eso masoquismo moral, un sentimiento de culpabilidad inconsciente para el sujeto, que el sujeto desconoce, no sabe nada y que por medio de la enfermedad se da castigo. Es decir, que el sujeto no se sentiría culpable, nos dice Freud, se sentiría enfermo, ¿no? Este sentimiento de culpabilidad es mudo para el sujeto. Esto nos dice Freud, se ve la neurosis como trastorno, como categoría estructural patológica, se puede prestar mucho a la enfermedad como castigo, ¿no? El sujeto presenta toda una sintomatología que se explica. Vale, ya voy con tu pregunta, Karina. Toda una sintomatología que se explica, bueno, pues por todos los mecanismos que venimos explicando en los vídeos anteriores, ¿no? Neurosis de angustia, los mecanismos de neurosis de angustia, histeria, neurosis obsesiva, ¿no? Cada una de esas estructuras tiene una estructura, pero también habría un factor de masoquismo, en este caso secundario, un factor de necesidad de castigo en la enfermedad. De tal manera que a veces querer aliviar al paciente, no querer curar rápidamente al paciente y querer hacer que desaparezcan todos sus síntomas, lejos de adherir al paciente al tratamiento, lo que puede hacer es que lo abandone. ¿Por qué? Porque la enfermedad neurótica
también va a ocurrir con otras enfermedades, no solo con la neurótica, ¿no? También incluso se podría pensar hasta en la enfermedad biológica, ¿no? Que pudiera ocurrir esto, ¿no? No quiero decir que siempre ocurra, pero que pudiera ocurrir, ¿no? También podría haber en la enfermedad biológica una necesidad de castigo, ¿no? Mantener la enfermedad como necesidad de castigo para calmar la culpa. Vale, vamos con la pregunta de Karina. Se ve en el sujeto cuando sabe cómo se soluciona un problema, pero no hace nada para hacerlo. Es la culpa inconsciente lo que no lo deja actuar. Claro, claro. El masoquismo moral estaría detrás de todas aquellas situaciones que desde la conciencia el sujeto las sufre, pero no es capaz por él mismo, a menos que se psicoanalice, de ponerle una solución, ¿no? No sé si siempre va a ser así, ¿vale, Karina? Ahora que estoy, para ser prudente, no sé si siempre esa pregunta que hace va a responder a un sentimiento inconsciente de culpa, ¿no? Siempre hay que ver con cada sujeto, hay que ver lo que hay en juego en cada sujeto, ¿vale? En cada sujeto es distinto y va a haber en juego unos mecanismos u otros. Pero es verdad que hay muchos sujetos que, por ejemplo, el masoquismo se representa en relaciones desgraciadas, ¿no? Termina con una relación desgraciada que le hace sufrir mucho, una relación donde le humillan, donde lo tratan mal y busca nuevamente una relación desgraciada, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O una persona que trabaja en una empresa y el jefe lo denigra, lo infravalora y no termina de salir, de dejar esa empresa, de realizar alguna acción en la realidad que le lleve a terminar con esa situación, ¿no? Y son sujetos que se quejarán, es que mi jefe, ¿no? La persona no va a ser consciente de esta necesidad de castigo, ¿vale? Es algo inconsciente para el sujeto. El sujeto solo verá, es que mira, el jefe es horrible, mira cómo me trata, mira pobrecito de mí, ¿no? Pero claro, el sujeto está sufriendo mucho, ¿no? Provoca mucho sufrimiento en el sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer el psicoanálisis? El psicoanálisis viene, de alguna manera, a permitirle al sujeto gozar de una manera que no sea con la enfermedad, que no sea con el sufrimiento, ¿no? A gozar de otra forma, ¿no? Porque es en el propio proceso psicoanalítico donde se podrán analizar todas estas situaciones que están en juego en el paciente. Ok, gracias a ti, Karina, gracias a ti. Vale, con lo cual, y para ya ir terminando, a la pregunta que Freud se hacía al principio del texto, de cómo encajar el masoquismo con el principio del placer, ¿no? Si la tendencia del aparato psíquico es a la búsqueda del bienestar, de la tensión lo más baja posible, ¿cómo puede ser que alguien sienta placer en el dolor? Lo que nos vendría a decir es que en las tres formas de masoquismo está el masoquismo erógeno, el primario. Es decir, que en el masoquismo moral también habría una satisfacción, un goce, y en ese sentido también va a ser sexual, ¿no? Aunque inicialmente es el más alejado de la sexualidad, pero en ese sentido también va a ser sexual, un masoquismo sexual, porque también el masoquismo moral va a provocar un goce en el sujeto, con lo cual no se contradeciría el principio del placer, ¿no? Bueno, y llegados a este punto, y habiendo atravesado estas sinuosidades y estas complejidades del aparato psíquico, bueno, pues agradecerles a todos nuevamente que estén ahí en estos vídeos en directo,
invitarlos nuevamente al próximo vídeo en directo, el próximo miércoles a las 5. Invitarles también a si quieren compartir estos vídeos con otras personas. Y bueno, seguimos la próxima. Gracias, Karina, gracias a ti. Oh, sí, muy lindo este tema. Sí, no sé, bueno, lindo te parece a ti, ¿no? Sí, es muy humano es este tema. Sí. Bueno, muchas gracias. Chao.